de almendro. Muy buenas tardes, hoy estamos en un nuevo programa. Bendiciones para cada uno en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, quien esté viendo este video en las redes sociales. Vamos a hablar hoy de algo muy particular. Primeramente vamos a hablar de lo que es el quebrantamiento o la consecuencia, la prueba o la consecuencia. Hemos confundido muchas veces estas dos factores, estas dos cosas, que muchas veces hemos pasado años diciendo que estamos en prueba y siempre en las mismas circunstancias, siempre en los mismos lugares, pero no pudimos ver que eran consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces, en este programa hablaremos un poco de lo que es la consecuencia por falta de obediencia y la prueba por obediencia. Empezaremos con la vida de Saúl. Saúl fue un hombre llamado por Dios, un hombre que en su tiempo direccionó al pueblo de Dios. Y dice que la palabra que Saúl desobedeció. Y Dios habló por medio de su profeta, dice, y le dijo esto: ahora me he buscado a un rey, porque no serás más rey, le dice. Ahora me he buscado un rey conforme a las cosas que he dicho, un hombre obediente, un hombre con obediencia. Entonces vemos que Saúl le es quitada la presencia de Dios, le he quitado el favor de Dios, y vemos que por causa de la desobediencia él empieza a ser atormentado por un espíritu, y eso eso es un quebrantamiento, eso es una consecuencia por malas decisiones. Pero no confundamos las malas decisiones con una prueba. Y así nos introducimos un poco en lo que queremos hablar. Tuvo consecuencia, pero aquellos que están diseñados para un propósito, aquellos que están diseñados para llevar algo mayor, están diseñados dentro del propósito y son obedientes, tienen que pasar pruebas. Y muchas veces la prueba está en la economía, o está por medio de la enfermedad, o está por medio de los hijos. Hablaremos de alguien muy particular que tuvo un quebrantamiento, de Marta y María, sobre un quebrantamiento, una prueba, un quebrantamiento en donde dio un crecimiento diferente. Hablaremos un poquito de la historia. Amén. Estaremos leyendo en San Lucas 10:38. Y dice así: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Amén. Vemos la situación de Marta y María. Llega un momento en nuestras vidas que debemos romper los argumentos. Marta conocía esto, conocía que en los tiempos de Jesús, conocía las leyes de los hebreos, conocía las leyes de los judíos, que la mujer no se debía sentar a los pies de un maestro.
vemos ahí que se está rompiendo un argumento, una estructura humana, porque estamos viendo que Jesús quiere restituir a la mujer. Jesús quiere restituirla. Entonces, en ese tiempo las mujeres debían servir y debían ser enseñadas por el hombre de la casa. No podían sentarse a los pies de un maestro. Vamos a ese punto primeramente. Vemos que Marta es confrontada y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchos quehaceres de tu vida. Nosotros muchas veces estamos afanados y turbados por cosas que nos pasan, por trabajo, por situaciones, por enfermedades o por salud, como se podría decir. Vemos a Marta, que había invitado a Jesús a su casa. ¿Y quién no se enojaría por alguien que invitó a comer y después te pega un reto? Y supongo que debe haber ocurrido algo en su corazón, en su vida, porque había sido enseñada hasta ese momento de esa forma. Pero había que quebrar algo, había que quebrar un argumento, había que quebrar una estructura, algo cultural, para llegar a algo mayor, para tener una potencia espiritual, para poder escuchar en lo espiritual. Debía romper las estructuras, la religión o el costumbrismo, en unas palabras. Entonces vemos que dice: no se le ha dado la mejor parte a María y no le será quitado. Pero después la historia nos cuenta otra cosa. Parecía que María está tomando la mejor parte, pareciera. Pero vemos mucho más adelante, cuando muere Lázaro, cuando vuelve al encuentro de Jesús con esta familia y se encuentra que Lázaro está muerto, empieza a hablar de una manera, una Marta transformada, una Marta reformada, una Marta con un pensamiento totalmente diferente, una Marta direccionada en el Espíritu, una Marta que realmente era irreconocible para Jesús. Entonces empieza a dialogar y empieza a hablar estas palabras. En San Juan 11:20 dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Vemos una Marta que habla diferente. Vemos una Marta que ya no es una ignorante, sino una persona del Espíritu. Hay algo que me impacta sobre este mensaje. Hay algo que me impacta. Dice, ¿tú crees esto? ¿Crees que voy a resucitar a tu hermano? Y ella dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí me da una clave, que ella tenía claro quién era Jesús. Ahí me dio la clave que era una Marta transformada por el proceso del quebrantamiento. Ella tuvo un crecimiento mayor. Ahí me dio una evidencia de que ya no era la misma Marta. Había sido una Marta procesada, una Marta llevado a lo íntimo, quebrantando sus estructuras, y pudo tener una revelación hasta la altura de Pedro, que eso es lo que más impacta. Ella tuvo una revelación como uno de los discípulos, como le hablaba a Pedro, y le preguntó a sus discípulos: ¿quién crees que soy yo? Algunos dicen algún profeta, algunos el Elías, Jeremías o alguno otro. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Entonces ahí Jesús le da una palabra: no te llamarás más Simón, no te llamarás más de esa manera, sino que ahora te llamarás Pedro, y a ti te daré las llaves del reino.
Y ahí vemos que le dio la llave del reino. Porque le había sido revelado no por el hombre, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en la pregunta mayor, ¿quién le reveló a Marta estas cosas? Si ella no caminaba con Jesús, ella no caminaba con los discípulos. El Padre se la había revelado porque había tenido un proceso. El Padre le había revelado porque le había roto las estructuras mentales, había roto su persona y había alcanzado como a Pedro la llave del reino. Y a causa de eso, ella tuvo las llaves de la resurrección de su hermano. Jesús, el Cristo, resucita a Lázaro por causa de su visión, por causa de que ella empieza a ver y leer lo espiritual. A través del proceso, vemos a un Pedro hecho mujer. Mucho tal vez ignoraríamos esta palabra y nos saltaríamos esta parte donde María le es revelado como a Pedro. No sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama poderosamente la atención que una mujer que al principio la había retado de cosas que estaba haciendo mal, que debía cambiar sus hábitos, a una mujer de revelación, a una mujer procesada. Ahí vemos el proceso del quebrantamiento que te lleva a un crecimiento mayor, a una mirada en Cristo, a que se despierte el hombre y la mujer espiritual, a que se despierte lo que estaba en nosotros, a que se despierte la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos, la naturaleza está esperando a que nosotros nos despertemos. Y ahí vemos que se despertó una mujer. Yo le diría el Pedro hecho mujer, porque tuvo la revelación, tuvo una revelación tan alta como uno de los discípulos, que era Pedro, y le cambió el nombre y le dio la llave del reino. Vemos ahí a una Marta transformada, procesada, dejándose procesar por Dios, dejándose guiar a través del proceso espiritual. Dice su palabra que esta leve tribulación nos llevará a un mayor peso de gloria. Entonces, las pruebas son producto de un crecimiento y de una madurez en nuestras vidas. Si esta pandemia, si esta situación económica nos trae aflicción, es porque debemos cambiar la forma. Debemos cambiar la forma de pensar. Porque si llegaras a cambiar la forma de pensar en la cual te estás moviendo y rompieras esa estructura cultural, empiezas a tomar las llaves del reino. Y cuando empiezas a tomar las llaves del reino, los cielos te son abiertos. Mucho tiempo hemos hablado, mucho tiempo hemos escuchado: oh hermano, he pasado prueba. Y ves de acá a 5 meses la misma prueba. Y vemos de acá a 1 año la misma prueba. Y vemos de acá a 10 años, vemos la misma situación. Hay algo que enseño, algo que lo aplico a mi vida, que cuando me pasa una situación, pregunto a mi vida y examino si es una prueba o es una consecuencia de la falta de obediencia. La prueba se pasa una sola vez. La consecuencia la vas a vivir continuamente hasta que aprendas a vivirlo, hasta que aprendas algo bueno de ello. No podemos vivir siempre diciendo que es una prueba, si es una consecuencia, es algo constante, que siempre vemos la misma situación. Nosotros debemos cambiar la manera de pensar y así cambiaremos la manera de vivir. Debemos tener un cambio de mentalidad, un cambio, pero para eso debemos ser procesados. Muchas veces los procesos no nos gustan. Muchas veces le llamamos a los procesos que es venido del enemigo, y tal vez sea así, pero es permitido por Dios para que tengas un crecimiento, una maduración. Así como Marta, que pudo encontrar, también como a Pedro, pudo ver al Cristo. Si tu situación no te deja ver a Cristo, es porque estás desobediente como Saúl. Y eso te trajo una consecuencia, queriendo traer queriendo aliviar su espíritu a través de un hombre con poder como era David, con un hombre con autoridad y paz. ¿Cuánto te puede durar esto? Tú tienes que producir tu propia paz. ¿Y cómo la produces? Es caminando en obediencia. Aún las cosas malas se convierten en buenas. Aún
todas las situaciones, dice, que les sirven para bien, para los que me aman, para los que caminan en mi nombre, para los que toman la cruz y siguen a Cristo. No para aquellos que huyen del problema. Los problemas están hechos para que los puedas confrontar, pero no solo, sino con Cristo. Entonces, mucho tiempo hemos confundido estas áreas del proceso, que es la prueba de Dios, por una consecuencia de la desobediencia. Hoy el Señor te está hablando a tu vida, que todo proceso te da un crecimiento y un peso mayor de gloria. Y tienes que entender y tienes que ver como Cristo, porque cuando te es revelado Cristo, tú tienes la llave del reino y el cielo empieza a obedecer. Y el cielo, lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendiciones terrenales, enfermedades van a huir. Y para eso tenemos que obedecer, y para eso tenemos que caminar, y para eso tenemos que ser procesados. Para eso tenemos que romper los argumentos mentales. Para eso debemos romper los argumentos, las estructuras que nos mantienen en la forma natural. En este tiempo te voy a hacer una acción profética para que entiendas qué es una prueba o una consecuencia. Si vemos, esto es un simple papel, pero quiero que entiendas lo que Dios te está hablando. Tú eres esta parte. La representación de tu vida es el papel. Y yo voy a representar a Dios en esta pequeña enseñanza, en esta pequeña impartición profética. Dios viene y te pide tu matrimonio, pide tu salud, tus hijos, y te lo pides y no se lo das. Jesús, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, es un Dios de respeto. Y tiene tres formas para pedirte. Primero con amor, con paciencia, y después con dureza. Y vemos la segunda vez que tiene paciencia contigo y te sigue pidiendo para llevarte a algo mayor. Porque el proceso, el quebrantamiento no nos gusta. Y viene por tercera vez, ya Dios viene más determinado. Y te llevará al desierto para que me conozcas. Entonces vemos que ahí la situación empieza a hacer fricción y vemos que se parte tu vida. Entonces vemos un quebrantamiento por causa de obediencia, un quebrantamiento en tu familia, un quebrantamiento en tu salud, en tu economía. Pero Dios, como es un Dios de amor, es un Dios de paz, restaura tu vida, la restablece y vuelve a sanar todo lo que estaba roto, lo vuelve a restaurar. Y esta vez viene y cuando te restaura, porque te reindica el Señor, cada vez que tienes un proceso por la desobediencia y tienes un quiebre, Dios te vuelve a restaurar. Entonces Dios viene a tu vida y dice: dame tu familia, tu salud y tu economía, y tú no se la das porque todavía no entiendes. Viene por segunda vez y te dice: dame tu salud, tu familia y tu economía, y tú no se la das. Pero viene por tercera vez y te dice estas palabras: recuerda que yo ya te quebré, recuerda que yo ya puse una consecuencia por no obedecerme. Entonces tú entiendes que tienes que obedecer y tú le dejas en las manos de Dios la vida de tu familia, tu salud y tu economía. Pero lo que tú no sabes es lo que va a hacer Cristo, Dios, en nuestras vidas. Entonces toma, como tú tienes una estructura humana en la cual estabas viviendo, en la cual estabas enfocado, en el cual no podés aprender en otra forma. Dios te quiere llevar a otra dimensión. Entonces vemos que Jesús, el Cristo, empieza a quebrar tus argumentos. Entonces tu pregunta mayor es: ¿por qué? Primeramente, por desobedecer tuve un quiebre, y ahora por obedecer me pasa esta situación. Y déjame decirte que es muy diferente entre tener una consecuencia y una prueba. La consecuencia era por la falta de obediencia y la prueba es por obediencia. Recuerda la vida de Job.
Él le fue quebrada toda su vida. Él le fue quitado sus hijos, su bienestar, su salud, aún su economía. Pero porque Él quería potenciarlo. Él quería demostrar que era multiplicación, pero para la multiplicación había que romper ese argumento. Entonces Cristo te rompe esta estructura familiar, esta estructura económica, esta estructura de salud. Pareciera que estamos a la deriva, pero la palabra dice: extiende el sitio de tu tienda. No se hace caso. O sea que lo que ayer te protegía, o sea que lo que ayer te servía, hoy ya no te sirve más. Debes cambiar la forma, porque cuando Cristo trae un vino nuevo, lo echa sobre odre nuevo, y debes romper esa vasija para que tú no la vuelvas a utilizar. Porque si Él te dejara esto sano, tú volverías hacia atrás. El rompimiento es para que dejes de hacer lo que estás haciendo. El rompimiento de la vasija es para que no la vuelvas a usar, porque no es reutilizable. Dios quiere cosas nuevas en este tiempo. Entonces vemos que Cristo nos da esto. Es algo mayor, 2 veces la capacidad que tenías antes. Jesús, el Cristo, quiere que tú tengas multiplicación, y de la única forma que lo vas a tener es pasando en el desierto. Es que tú tengas una consecuencia, y que en esa consecuencia, en ese quebrantamiento, rompa las estructuras humanas, y que puedas alcanzar las llaves del reino, que puedas alcanzar en este tiempo. Declaro sobre tu vida una multiplicación. Si tú estás pasando problemas, si tú estás pasando situaciones malas, si tú no tienes salud en este tiempo, fíjate que esta pequeña tribulación, esta momentánea y pequeña tribulación, hará en ti un peso mayor de gloria. Solo lo tienes que entender, solo tienes que pasar el proceso y despertar a Cristo en tu vida. Porque cuando tú haces eso, cuando tú obedeces, cuando tú cierras la puerta de la desobediencia, el enemigo, que es la muerte que viene sobre tu vida, no tiene nada en ti. Eso lo dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario y vino el enemigo, vino la muerte sobre su vida. Dijo: el enemigo no tiene nada en mí. Que el enemigo no tenga nada en tu vida, porque tú has obedecido hasta el final. Porque en nombre obediente Dios respalda, trae su poder, levanta al caído, aquel que ha esperado en Dios, aquel que resiste. Porque es fácil cuando todas las cosas no salen bien, es fácil cuando tú tienes salida, pero cuando tú no la tienes y mueres, tienes buena vida, y la vida en Cristo. La palabra de Dios dice esto: que la semilla que no muere queda sola, y la que muere da fruto, y mucho fruto. Muchas veces nosotros tenemos que morir a nuestra persona, debemos morir a nuestra situación, a la forma que hemos buscado. Yo les aseguro que en este tiempo, si tú oras con fe, si tú pides con fe y eres obediente, la circunstancia no te va a mover. La circunstancia no te va a aplastar, porque dice: por torpe que sea, no te extraviarás, porque yo estaré contigo. Es un camino en el cual no habrá ni fiera ni león, y está hablando el camino de santidad. La santidad viene de la mano de la paz. Son dos columnas muy fundamentales. Si tú no tienes paz con tu interior, si tú no tienes paz en el proceso, entonces no has encontrado nada. En este tiempo es el tiempo de levantarte. Es el tiempo de ver si es prueba o consecuencia. Si es prueba, gloríate en el Señor, porque vas a salir adelante, porque Él te va a dar la salida. Pero si es consecuencia, cambia tu forma. Deja romper tus estructuras. Ya no sigas de esa forma, porque no te ha dado resultado. Eso es una persona que está loca. Una locura humana. ¿Sabe cómo actúa la locura humana? Es hacer siempre lo mismo esperando algo diferente. Nosotros somos locos en Cristo. La locura nuestra es del cielo. Es hacer algo diferente, algo que los demás no se atreven. Y eso les aseguro que se les manifiesta a Cristo.
se le manifiesta la llave del reino. Y así como María, y así como Pedro, se va a despertar la vida sobre lo que estaba muerto y tendrá la llave del reino. Hoy te bendigo en esta noche, en esta mañana, en esta tarde con esta palabra. Quería dejártela plantada en tu corazón. Que no bajes los brazos, que sigas adelante. Déjate procesar por Dios, porque en este tiempo vendrá un avivamiento. En este tiempo, como en el libro de Joel dice, vendré y sanaré la tierra, sanaré los animales y después vendrá el avivamiento. Pero primero para sanar, algo tiene que estar enfermo, algo tiene que estar contaminado. Dios quiere limpiar nuestras vidas, quiere limpiar nuestros conductos para que podamos entender los diseños del cielo, para que podamos entender las revelaciones que Dios está hablando en este tiempo. Bendito Dios, bendigo tu vida, tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, bendice a mis hermanos que puedan entender, Padre Celestial, trae la revelación, Padre del cielo, aquel que está pasando una situación, Padre Celestial, bendito Dios, y no tiene fuerza, Padre Celestial, dale la fuerza para pasar ese desierto, Padre Celestial, y aquel que tiene consecuencias, Padre Celestial, abre sus ojos, su entendimiento, Padre del cielo, bendito Dios, para que sea roto ese argumento, Padre del Celestial, y que sea manifestado el Cristo en sus vidas, Padre Celestial. Bendigo sus vidas, sus corazones, su bienestar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.